Bienvenidos amigos, hermanos, una vez más aquí a su canal Comenta Fantástico. En este video, en esta transmisión, estaremos presentando una versión simplificada de los comentarios del estudio de este fin de semana. Gracias por estudiar con nosotros y ahora vamos a comenzar. El tema es, en forma de pregunta, ¿cómo sentir paz en momentos de crisis? El texto temático, Juan 14:27. Que no se les angustie ni acobarde el corazón. Así que vamos a ver la primera pregunta del párrafo 1. ¿Qué es la paz de Dios y cómo nos beneficia? Respuesta. Es la calma que siente una persona que tiene una estrecha comunión, relación con el Creador. Cuando tenemos la paz de Dios, sentimos seguridad. Esa paz tranquiliza nuestro corazón cuando enfrentamos situaciones angustiosas. Vamos al párrafo 2. Pregunta: ¿por qué sabemos que sí es posible tener la paz de Dios? Respuesta: porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que no se nos acobardara nuestro corazón. Hay testimonios reales de hermanos y de hermanas que han visto el cumplimiento de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, específicamente al pasar por momentos difíciles. Jehová no pone a prueba a nadie, pero en este sistema sí nos pone a prueba nuestra fe. Primera situación, cuando surge un brote. Párrafo 3. Pregunta: ¿cómo pudiera quitarnos la paz un brote, una epidemia, etcétera? Bueno, aquí se menciona la última que terminó, bueno, no se declaró realmente que ya había terminado, pero hace unos meses todavía estábamos, y dice un estudio que más de la mitad de las personas dijeron que tenían problemas para dormir, insomnio, ansiedad, depresión, consumo excesivo de sustancias y de alcohol, violencia en el hogar y hasta intentos de quitarse su vida. Imagínese. Párrafo 4. Pregunta: ¿por qué nos da paz conocer la profecía de Jesús sobre los últimos días? Bueno, respuesta: porque nuestro Señor Jesucristo profetizó que esto habría de ocurrir. Epidemias en un lugar tras otro, y note, es plural, no es singular, o sea que habrán más. Así que, al ver que esto estaba escrito y profetizado, no nos toma por sorpresa. Vemos que se está desarrollando la señal que mencionó nuestro Señor Jesucristo. Párrafo 5. Según Filipenses 4, 8 y 9, ¿qué debemos pedirle a Jehová cuando surge un brote que hemos visto? Respuesta: debemos hacer oraciones específicas para que Jehová nos ayude a tranquilizarnos y pensar en cosas positivas. Parte B. ¿Cómo nos ayuda a escuchar las grabaciones de audio de la Biblia? Pueden ayudarnos a tener paz mental. Como dice la hermana, las voces serenas de los lectores calmaban su ansiedad y le recordaban que Jehová se preocupaba y se preocupa por ella. Párrafo 6. Pregunta: ¿cómo pueden ayudarnos el estudio personal y la asistencia a las reuniones? Respuesta: esto es nuestro alimento espiritual, y así como no dejamos de alimentarnos físicamente ante un brote, tampoco deberíamos dejar de alimentarnos en sentido espiritual. Por lo tanto, en nuestro estudio personal encontraremos alimento espiritual al tiempo apropiado. Y en las reuniones llenaremos nuestra mente de ideas bíblicas positivas y también podremos animar a otros y recibir ánimo. Párrafo 7. ¿Cómo podemos imitar al apóstol Juan? Bueno, él perdió la comunicación con su amigo Gayo. Ellos no tenían internet, pero el apóstol Juan le envió una carta. Por lo tanto, nosotros también quizá no podamos ver físicamente a nuestros amigos y hermanos, pero podemos llamarlos, hacer una videollamada, enviarles algún mensaje. La clave es mantener la comunicación. Así luchamos contra la soledad y nos sentimos tranquilos. También hablar con los ancianos y aceptar el ánimo que nos dan al tiempo apropiado.
Vamos a ver ahora la segunda situación, paz en situaciones de emergencia. Párrafo 8 pregunta, ¿cómo puede robarle la paz una situación de emergencia? Bueno, cuando decimos emergencia puede referirse a un incendio, una inundación o un terremoto, y esto hasta conlleva la pérdida de un familiar o amigo. Y no solo esto, también puede hacer que perdamos cosas materiales. Y esto puede ser devastador, puede hacer que tengamos sentimientos de dolor, tristeza, ira, frustración, impotencia, que ya no quisiéramos hasta seguir viviendo o que ya no sepamos cómo continuar adelante. Y esto no quiere decir que usted sea materialista o que le falte fe, son cosas que pasan en este sistema. Párrafo 9. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Jesús a estar preparados para cualquier situación de emergencia? Jesús le dijo a sus discípulos que antes del fin habría grandes terremotos y otras catástrofes. Él profetizó lo que vemos hoy, y esto nos ayuda ya que Él no dijo que solo iba a ser a los no creyentes, sino sobre toda la tierra habitada, y esto incluye a los verdaderos cristianos. Esto explica por qué no esperamos milagros y por qué hasta salones del reino e instalaciones de la organización se han visto destruidos, se han visto afectados ante los desastres naturales. Algún tiempo atrás algunos hermanos especulaban que no, que los salones del reino tienen la protección milagrosa de Jehová o de algún ángel, pero lo cierto es que no, y aquí la organización lo reconoce. Por lo tanto, tomar esto en cuenta nos ayuda también a actuar con prudencia. Párrafo 10. ¿Por qué decimos que prepararnos para una situación de emergencia demuestra que tenemos fe? Bueno, porque así nos resultará más fácil mantener la calma si ya estamos preparados. La Biblia también nos aconseja que si vemos un peligro, tomemos medida de precaución, en Proverbios 22:3. Párrafo 11 pregunta, ¿qué aprendemos del ejemplo de Margaret? Ella fue obediente a las autoridades cuando le dijeron que dejara su hogar por el incendio. Ella llevaba un mapa y hasta tenía un plan B, porque las personas tomaron el plan A y la ruta principal estaba colapsada. Pero ella tomó una ruta alternativa que era su plan B y esto le salvó la vida gracias a su buena preparación. Nos deja entonces un buen ejemplo. Párrafo 12. ¿Por qué seguimos las instrucciones para los casos de emergencia? Respuesta. En 1 de Pedro 2, 3, 14 dice que debemos someternos a nuestras autoridades superiores. También la organización nos da instrucciones, así que debemos ser obedientes, según nos están transmitiendo, dar nuestros datos de contacto actualizados y así será más fácil una comunicación en un caso de emergencia. Como dice la hermana al final, seguir estas instrucciones le salvó la vida. Párrafo 13. ¿Qué hacen muchos cristianos desplazados para conservar la felicidad y la paz? Respuesta. Hacen todo lo posible por adaptarse a su nueva situación y retomar enseguida sus actividades teocráticas. Siguen predicando, no abandonan a Jehová, se aferran a Jehová. Tercera situación. La persecución. Párrafo 14 pregunta, ¿por qué nos puede robar la paz la persecución? Respuesta, porque la persecución nos podría quitar muchas cosas que normalmente nos ayudan a sentir paz y felicidad. Las reuniones, la predicación, actividades diarias. Quizás tengamos ansiedad angustiándonos pensando qué va a pasar más adelante. Y es normal sentirse así. Párrafo 15. ¿Por qué no deberíamos temer a la persecución? Respuesta, porque esta es una profecía que los verdaderos cristianos también serán perseguidos. Contrario de lo que algunas religiones enseñan que todo va a ser prosperidad económica y material y que así le dicen a las personas que no van a sufrir absolutamente nada. Vamos ahora a lo que es el párrafo 15. Tenemos la pregunta, ¿por qué no deberíamos temer a la persecución?
Bueno, ya comentamos esto, pero aquí vemos a un hermano que él había desarrollado una gran ansiedad porque se atormentaba pensando en qué podría ocurrir en la persecución. Se dio cuenta de que otros hermanos no caían en esa trampa de atormentarse innecesariamente, dejaron este asunto en manos de Jehová, sabían que si eran arrestados era una posibilidad y que aún así Jehová los iba a ayudar. Así que el hermano copió ese ejemplo y empezó a sentir paz interior, a pesar de los problemas que había a su alrededor. 16. Pregunta: ¿qué instrucciones debemos obedecer cuando nos persiguen? Respuesta: las instrucciones que nos dé la sucursal o los ancianos para protegernos y continuar recibiendo alimento espiritual y para seguir predicando dentro de lo posible. Y nunca daremos información sobre nuestros hermanos o actividades a quienes no tienen derecho a saberla. 17. Igual que los apóstoles, ¿qué estamos decididos a hacer? Respuesta: dar testimonio de Jesucristo, del Rey del reino de Dios, del reino de Dios. No dejar que el gobernante de este mundo y su mundo nos paralicen. Cuando nuestra obra esté restringida, debemos predicar con prudencia, como dice Mateo 10:16. El Dios de la paz estará con ustedes. 18. ¿De dónde viene la paz que necesitamos? Respuesta: la paz que necesitamos viene de Jehová. Solo Él nos la puede dar. Confiemos en Él cuando afrontemos brotes, situaciones de emergencia y persecución. Si lo hacemos, el Dios de la paz estará con nosotros. Queridos hermanos, hemos respondido, hemos considerado de una manera simplificada el artículo de esta semana. Gracias por estudiar con nosotros. Si ustedes desean una consideración más paso a paso, más explicada, vamos a dejar el enlace en la caja de comentarios. Les enviamos un gran abrazo a todos, bendiciones de Jehová a ustedes y a sus familias, y nos saludamos en una próxima transmisión.